El responsable de recuperaciones de BBVA para Noroccidente. En esta mesa uno nos tocó las estrategias de plan choque para mora temprana. ¿Qué identificamos aquí en la mesa de trabajo? Identificamos varias cosas y que pues necesariamente nos tocará prepararnos para las nuevas normatividades que vienen a regular todo este tema de cobranza. Pero además de eso, pues nos toca ir mejorando algunos aspectos que hoy tenemos en el tema de cobro, ¿sí? Uno de los temas que veíamos acá es digamos que la acción inicial del llamado, del cobro que se le hace al cliente, evitar al máximo todos esos guiones cuadriculados que tenemos que nos demoran 2-3 minutos hacer una presentación y una gestión de cobranza, porque el cliente pues en esos 2 minutos se nos va, se nos pierde, no nos atiende, nos cuelga la llamada y demás. Entonces debe haber un tema de mucho más acercamiento y de un poco más de familiaridad y no tener un tema como tan cuadriculado en el contacto inicial, evitando pues esos guiones tan largos y tan complejos en el tema de la llamada. Otro tema que veíamos acá es que el asesor debe tener detrás de él un acompañamiento de un equipo negociador, es decir, que si esta persona pues de inmediato no tiene una manera de ofrecerle algo a este cliente o de direccionar de mejor manera la recuperación de la cartera, pues que tenga alguien a quien preguntarle de manera inmediata y no tenga que decirle al cliente lo llamo luego, porque ya sabemos que hoy más que nunca tiene un significado importante poder cerrar o poder avanzar en la primera llamada, en la primera oportunidad que tenemos con el cliente, de lograr pues tener toda la información posible allí. Tener, digamos, una disposición real de atención y se me va la palabra, de acompañamiento al cliente real, no entrar con cuestionamientos, porque eso hace que rompa la comunicación con el cliente. Si usted tiene digamos que la posibilidad o digamos la postura ideal para atender al cliente y mostrar empatía de las circunstancias que dieron a que este deudor no atienda de debida forma el crédito, pues eso va a ayudar bastante, y es escuchar más no oír, porque pues hoy tenemos esa situación compleja en la gestión de cobro, que muchos escuchan, pero no escuchan, sino que oyen. Mientras que el cliente está hablándole de una situación puntual, este está pensando simplemente en responder con lo que él tiene en su cabeza, buscando que le pague o no le pague, pero no muestra que realmente le está escuchando la situación que pueda acompañar de mejor manera esa recuperación. También vemos que es importante en estas moras tempranas vincular al comercial en este proceso, porque pues hemos visto que el comercial entrega el producto, entrega o el crédito, o de acuerdo pues al circuito que tenga cada una de las entidades que están acá, pero se desprende de toda la responsabilidad allí y le deja al área de recuperaciones todo el trabajo. Aquí el comercial también tiene que estar de la mano en este proceso, casi que desde la misma originación, mostrándole al cliente la importancia de atender en debida forma y en las fechas que son pues sus pagos, ¿no? También es importante que la persona que hace la llamada no puede arrancar en frío, hacer una llamada en mora temprana como en mora tardía, pero digamos que en la mora temprana pues por lo menos tendrá que saber a quién va a llamar, quién es ese deudor, qué le dijo o cuál era su situación cuando le otorgaron el producto del crédito, si ha tenido históricos en gestiones de cobranzas, para que no entre en frío en esa gestión y tenga pues herramientas con los cuales pueda llevar de mejor manera esa conversación. Y otro tema es que tocará buscar dentro de nuestras compañías el tema del inbound, que es todos esos clientes que nos llaman, porque ahorita pues si yo no puedo ir allá con la nueva norma a llamarlo cada vez que yo quiera, pues los clientes sí llegan a mí, y que dentro de la compañía el que lo atienda pues sepa
si ese cliente, que tenga las herramientas, si ese cliente debe o no debe, y aprovechar esa llamada o esa entrada de contacto con el cliente y lograr hacer una gestión también ahí de recuperación, porque pues yo no lo estoy llamando, me está llamando él. O también cuando yo le mando estados de cuenta, extractos, es algo que yo estoy obligado a hacer, entregarle los estados de cuenta. Ahí puedo tener la oportunidad de entregar un vínculo dentro del extracto o un mensaje que le mando el extracto y que si tiene problemas para el pago, pues que pique en el vínculo, se pueda registrar y me esté pidiendo a mí que lo contacte para hacerle una gestión de cobranza. Eso digamos que es anticipación en estos procesos de cobro de mora temprana. Gracias. Que enfrentan grandes desafíos. En ese orden, pues vamos a hablar de todos los comentarios que aquí se dieron en esta mesa, comentarios muy interesantes, realmente pues muy valiosos. Creo que vamos a empezar por la palabra impacto, que Francisco nos la explicaba hace un rato, y hablaba un poco que el impacto es inspirar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo logramos que ese impacto finalmente sea positivo o negativo en los equipos? Depende de ese líder. Para eso, pues, hay que llevar a cabo la gestión de muchas cosas, la gestión emocional, la de equipos, la de los logros, la comunicación, que es un arte, la iniciativa y la proactividad. Todos hablamos de alguna de esas gestiones y principalmente empezamos a hablar de alguna que a veces nos suele ser muy difícil porque como líderes finalmente tenemos que gestionarnos a nosotros mismos para poder dar un mejor resultado, y ahí empezamos a hablar entonces a profundidad de la gestión emocional. Hablamos un poco de que el coeficiente intelectual, digamos que siempre fue como el abanderado para poder llevarse los mejores trabajos, pero que en este momento el coeficiente intelectual es quien marca la parada en todas las organizaciones, porque gracias a eso pues podemos aprender a ser mucho más empáticos con nuestros equipos. Entonces ahí empezamos también a hablar de cómo esas emociones nos llevan a tener pensamientos positivos, negativos. Eso nos lleva finalmente a unas acciones, y en esa trilogía que ya muchos de nosotros sabemos, que es el ser, el hacer y el tener, digamos que la gente cuando ve a alguien con muy buenos resultados generalmente se enfrenta a decir, venga, ¿y qué hace esa persona para poder tener tan buenos resultados? Pero resulta que más allá de hacer muchas cosas, es que esa persona tiene una personalidad que lo lleva a poder tener un resultado óptimo. Entonces también vimos cómo el logro finalmente es el resultado de ese comportamiento. Si queremos tener equipos altamente de alto desempeño, pues finalmente hay que ayudarlos a que gestionen esas emociones en su día a día. Finalmente ese cambio de observador lo lleva a crear esa misma realidad que ven todos, pero finalmente la forma de interpretarla es muy diferente. Gracias a eso también podemos ver cómo la gente empieza a tener ciertos patrones donde la escucha cobra vida, ¿cierto? Donde tenemos que ser mucho más empáticos a la hora de tener ese autocontrol, de no estar escuchando solamente para responder, sino también para entender el que está enfrente de nosotros. Y por supuesto también cómo podemos llevar a que tengamos finalmente buenos resultados, porque finalmente todas las empresas quieren tener buenos resultados, pero finalmente atamos eso a esos pensamientos. Si no tenemos buenos pensamientos, nuestras acciones no van a ser las suficientes para poder tener un resultado óptimo, y finalmente nuestra emoción, como ya sabemos, no nos lleva a, como dicen por ahí, a ningún peligro. Tenemos también un tema acá que tocaban mis compañeros, que era cómo los equipos tenían diversidad, y no solamente la diversidad desde el color, desde la etnia, desde dónde vienen o para dónde van, sino realmente la diferencia en sus caracteres. Entonces vemos personas cómo hay que comunicarnos de forma diferente para poder realmente tener momentos diferentes a la hora de tener este acercamiento. Entonces también hablamos un poco de cómo podíamos empezar a matizar esas conversaciones, no solamente desde el resultado, sino también desde el desarrollo de las personas, que el desarrollo finalmente es lo que nos lleva a tener momentos de alto estrés, buenos resultados. Muchísimas gracias. Vamos entonces con las conclusiones. Y nuestro tema son las herramientas de inteligencia artificial aplicadas pues como a estas temáticas que nos traen. Entonces, trataré de ser súper concisa. Yo creo que tenemos 5 conclusiones, y el primero es poder identificar el segmento donde está nuestro cliente. ¿Qué tipo de cliente tenemos? ¿Cierto? O sea, saber, ejemplo, las edades que tienen, y de acuerdo a este tipo de segmentación, identificar cuál es el canal adecuado en el que lo tengo que contactar.
quizás nos damos cuenta que hay personas que son mucho más abiertas a una llamada, a un mensaje de texto, a un WhatsApp o a un correo. Identificar muy bien cómo estos canales me pueden beneficiar a mí para que la comunicación que yo le brinde y la mora como tal no pase a enrolamiento o a unas moras pues como más avanzadas. Otra cosa importante que hablamos son los modelos predictivos, es decir, tenemos que tener también idea de que hay herramientas tecnológicas que nos pueden ayudar a que, basado en la información que tenemos, cómo puedo tratar a un cliente que está, ejemplo, en mora, si nos va a pagar, si tenemos digamos como el chance de que nos pague pronto, o si definitivamente por su comportamiento de historial de pago deberíamos de una vez enviarlo a una mora, por ejemplo, judicial o una castigada, ¿cierto? Entonces ahí también enfocar nuestros recursos, enfocar nuestras herramientas para tener un mejor resultado. También tenemos, basado en esto también de los modelos predictivos, cuando miramos hacia atrás vamos a encontrar información súper valiosa, es decir, los datos históricos. ¿Qué es lo más importante de los datos históricos? Que me dan un comportamiento de cómo han venido mis clientes, pero si me voy de hecho a mirar hacia el futuro, pues me van a dar una información de cómo puedo actuar con herramientas y con estrategias que mejoren mis resultados en cuanto a la mora. Entonces, tomar, digamos, decisiones con datos, información con sentido, información que no voy a tomar a la loca, sino que si me pongo a analizar y a revisar cada uno de esos resultados, con seguridad voy a tener pues como una predicción, valga la redundancia, para tomar una mejor decisión. Y por último es ver dónde enfoco las herramientas. Entonces, si ya tenemos claro cómo está mi cliente, cuál es el canal donde voy a contactar a mi cliente y donde mejor resultado me da, dónde enfoco los recursos que tengo como organización. Entonces ahí es importante ver, ¿es una herramienta con inteligencia artificial o son mis agentes humanos? ¿Dónde me generan más valor? No se trata de renunciar al uno o al otro, sino ver cómo estos se complementan y, por ejemplo, definir, nosotros hicimos un ejercicio de identificando las diferentes edades de mora, donde creemos que las herramientas de automatización y de contacto de los usuarios me dan mucho más valor, versus en donde se necesita mucho más de la sensibilidad de un agente humano, de una persona, para conversar con ese cliente y encontrar la forma de normalizarlo. Entonces, encontrar también esa parte de, digamos, de enfocar las herramientas, si es inteligencia artificial, no satanizarlas, sino encontrar el foco adecuado, ahí es donde está el éxito de estas herramientas. Nos tocó, dice así: canales, digitalización y asesor experto personalizado, alineando los vértices de la gestión. Voy a empezar diciendo que una cosa es canales y otra cosa es omnicanalidad, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de omnicanalidad, creo que el tema ya es un poco de analizarlo, de pensarlo y de que realmente lo estemos garantizando. Y hablar de omnicanalidad es comprometernos con el cliente a que tenga una experiencia supremamente buena por cualquiera de esos canales que utilice. O en el caso ya de cobranzas, porque realmente nuestro foco, nuestra conversación es en cobranzas, le vamos a garantizar al cliente una buena experiencia y no solamente eso, sino que el asesor tenga muy buen seguimiento de esos contactos o de esos canales que se han utilizado para llegar y para contactarlo y por qué no pues hacer una negociación con él. El asesor entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y casi que lo estoy ligando con algo que dije ahora, es garantizar una muy buena formación y que realmente sea un experto y un profesional en esa cobranza. Hoy más que nunca sabemos que debe ser así, porque las llamadas y los contactos tienen que ser súper efectivos. Debemos de hacer con ese asesor que haga no solamente una buena negociación, sino que llegue a sensibilizar y a sentir empatía con el cliente. También acá dijimos algo importante y es que el cliente más importante es precisamente nuestros empleados, ¿cierto? Ese cliente interno. Para que se pueda hacer la gestión como se debe hacer, tenemos que pensar en esos asesores, en esos negociadores, que realmente deben de sentirse bien, tener conocimiento, argumentos para poder negociar y llegar al resultado que buscamos, que es la recuperación de la cartera. ¿Qué necesitamos también? Un trabajo en equipo, porque los asesores normalmente trabajan con unas metas propias, pero realmente es trabajo en equipo lo que se necesita, y trabajar en equipo, aunque suene muy lindo, no es muy fácil tampoco. Entonces es buscar también empatía en los grupos, es buscar y sensibilizar a esas personas de que realmente se está buscando es una meta
en conjunto. Sabemos entonces, y lo que estamos viendo acá, yo no sé cuántas marcas tenemos acá, pues no tengo ningún dato, pero sabemos que hay muchas marcas que están en este momento trabajando con tecnología, ¿cierto? Todo lo que es la virtualidad, vuelvo a lo mismo que dije ahora, esto es un mix tanto de la tecnología como de los seres humanos, que no va a desplazar ni el uno ni el otro, aunque la tecnología cada vez tenga más auge, pero las personas debemos estar ahí. También se dijo algo y es verdad, o sea, si en este momento la tecnología nos está dando la opción de optimizar tanto tiempo algunas funciones que se pueden hacer hasta en unos cuantos minutos, cuando una persona se podía demorar un día enviando algo, por ejemplo, y ahora la virtualidad nos permite que sea en cuestión de minutos, pues esa persona, esas herramientas, aprovecharlas y bienvenidas sean, y esa persona hacer otras funciones que realmente lo amerite. ¿Qué más tenemos por acá? Listo, estuvimos hablando como de un ranking top de los canales de cobro. Sigue siendo pues el teléfono, ¿cierto? El número 1 todavía. Consideramos que le sigue el WhatsApp, sigue mensaje de texto y por último el correo electrónico en este orden pues como de los primeros 5. Obviamente ya tendremos otros medios en este momento y muchos más canales, pero este sería pues como el top que tenemos para la cobranza en el momento. Listo, no sé si alguien quiere decir algo más. ¿Listo? Buenas tardes, mi nombre es Natalia Flores, soy la vicepresidente de operaciones de Siste Crédito. En esta mesa trabajamos acerca de los modelos de cartera y cobranzas con enfoque en Customer Centric, una mirada más allá del Customer Experience. Customer Centric es un enfoque de trabajo basado en tener al cliente en el centro, es decir, brindar una experiencia positiva durante todo el ciclo del cliente dentro de una organización. Y ahí entonces sacamos 5 conclusiones donde dijimos que lo importante en la parte de cobranzas es identificar esas necesidades del cliente y entender ese perfil para ofrecerle las soluciones personalizadas, ¿cierto? Y generarle valor en ese sentido. También hablamos del tema de utilizar la analítica junto con el valor del cliente para obtener una mejor toma de decisiones. En el caso de las empresas de BPO, que hay varias sentadas acá en la mesa, se trató de que no hay un modelo específico de esa empresa, sino que el modelo se construye junto con los diferentes clientes, ¿cierto? Con ellos se saca el modelo de cobro según la necesidad de la empresa y según el perfil de sus clientes, ¿cierto? También hablamos de centrar la experiencia no solo en el cliente externo, sino también en el cliente interno, ¿cierto? También lo hablamos ahorita en el tema de formar nuestros agentes para ese cobro que queremos y que sea un cobro de una manera más empática. Finalmente es entender a los clientes en sus buenos momentos. Llegó a la discusión que en algunas organizaciones tenemos las áreas de experiencia del cliente, ¿cierto? Que se dedican a esa originación o mantenimiento de los clientes. Y al final, cuando los indicadores de cartera cambian y no nos acompañan en este tema de cobranzas, ahí sí son las miradas como para el equipo de cobranzas. Acá la invitación y la conclusión es: invitemos a ese tipo de experiencia del cliente a que en los buenos momentos conozcamos al cliente y que cuando el cliente ya no tenga o en determinado momento tenga un problema para ese pago, brindarles diferentes alternativas porque ya lo conocemos, ya sabemos cuáles son sus necesidades, sus canales preferidos. Entonces es utilizar ese equipo de experiencia del cliente en los buenos momentos y no solo al final. Esas son las conclusiones del equipo. No sé si alguien quiera aportar algo más. Okay. Muchas gracias. Abrimos las conclusiones como en 3 grandes grupos. Uno es qué es el Open Finance, digamos que básicamente entendido como el Open Banking, el Open Finance y el Open Data, con la idea de contextualizarlos un poquito a todos
los que estén más o menos enterados del tema. Open Banking básicamente hace relación a la compartir información entre las entidades bancarias exclusivamente, Open Finance, las entidades, la industria de servicios financieros, y Open Data todo. Entonces aquí pues, estábamos muy enfocados al Open Finance, entendiendo que una vez que se logre avanzar con el Open Finance, probablemente el Open Data pues llegará muy rápidamente. Y entre los puntos que veíamos en términos generales, en los mitos, creemos que los mitos son el mito a perder la privacidad y la seguridad de la información. Y poníamos el ejemplo pues, de personas como muy cercanas y simplemente decir, en el caso de nuestras mamás, el ejemplo perfecto era qué peligro que mi información esté por ahí, y a pesar de que hoy ya está por ahí, digamos, muchas veces no somos conscientes de toda la información que hoy ya está disponible solo con los teléfonos celulares. Y está un poco la idea de que solamente para las empresas de tecnología, y que no es un tema que a todos de cierta manera nos va a impactar, y que no aporta valor a los consumidores, siendo los consumidores finales los que en gran medida también se van a beneficiar con eso. En los retos, el primero que teníamos identificado era colaborar, porque creemos que a pesar de que es muy importante esa colaboración hoy, se ha trabajado de manera aislada, todas las entidades de cierta manera que se han ido vinculando o que han ido entendiendo o tratando de entender qué es lo que se está haciendo con el Open Finance, lo hacen de manera desarticulada. Segundo, involucrar a todos los actores en la misma línea de esa colaboración. Tercero, la seguridad de la información, que sin duda tener toda esa información disponible hace que sea mucho más riesgoso toda la información que está pues, a la mano. Desarrollar políticas claras e incluyentes, incluyendo todo el tema de estandarización de APIs y de protocolos para compartir la información, entendido aquí en el mundo de las APIs que a los que son más entendidos en el tema de tecnología, simplemente es una forma de conectarse y de comunicarse entre entidades o entre, digamos, protocolos de comunicación entre computadores. Y todo el tema de interoperabilidad, lo mismo entre las APIs y la educación. Vemos que aquí el tema de educación es un gran reto y también un desafío. Y en los desafíos básicamente es cómo hacemos para que esto se viabilice y qué podemos hacer para ponerlo en marcha y hacer como una adopción de la industria, que realmente todo el mundo lo empiece a tener, y la infraestructura tecnológica, porque no necesariamente hoy todos están preparados para hacer esa conexión con APIs, y la educación del consumidor, yo creo que pues ahí creemos que es súper importante el tema de la educación, y el cambio cultural a abrir esa ventana de Open Finance que sin duda va a revolucionar y hacer que todos se tengan, o muchos se tengan que reinventar, porque ya no es el tema de la información per se, sino cómo la utilizo, cómo la optimizo y cómo la aprovecho. Entonces, básicamente. Muchísimas gracias. Continuamos entonces. Parte del equipo de cobranzas de Tuya, y en este caso pues, les voy a compartir las conclusiones que reunimos acá en el equipo acerca de los indicadores de gestión y seguimiento en el ciclo de cobranzas. Para todos es muy claro que los indicadores son vitales dentro de este ciclo de cobranzas porque son ese insumo principal para el seguimiento pues, y la toma de decisiones en cuanto a las estrategias de cobro. Encontramos pues, como la primera conclusión, y es que debemos tener primero en iniciativa pues, con analítica muy bien definido cuál es el conocimiento del cliente que tenemos dentro de cada una de las empresas para poder saber qué producto es, cómo es su comportamiento, y ya de acuerdo a esto tener pues claro cuáles son esas variables que vamos a empezar a medir, que esto finalmente es lo que nos va diciendo pues cómo se está comportando la cartera. Dentro de ese conocimiento necesitamos encontrar variables también que nos entreguen valor, como les digo, para tomar decisiones. Es muy importante también con el área de riesgos definir cuáles son esas cosechas que se están generando desde la iniciación de los créditos y cómo finalmente se están viendo impactados dentro de la recuperación o de la normalización de la cartera, ya que desde la iniciación pues es el resultado de lo que estamos viendo en cuanto a deterioro y castigo, que dentro de los indicadores todos coincidimos pues independiente del sector, es lo que más estamos viendo en este momento dentro de la cartera, y es esa parte de cómo los clientes después de que tocan una mora temprana
se nos están yendo a esas moras altas y se nos está dificultando contenerlos, sino que se nos van hasta ese castigo. Para evitar esto, hablamos de esos indicadores y sabemos que hay indicadores gerenciales que si bien pues nos ayudan para tener esa vista 360, pero también tenemos que tener unos indicadores diarios donde debemos medir cómo está esa gestión, tanto interna como externa. ¿Por qué lo hacemos pues como en las dos vistas? Porque sabemos que hay muchas compañías que tienen su gestión interna, pero también se apoyan de esas agencias que nos ayudan en cuanto a la recuperación. Aquí es vital el tema de la asignación, que estamos teniendo en cuenta desde los resultados para entregar cartera a esas agencias que nos apoyan, qué seguimientos diarios estamos haciendo, y para eso poníamos un ejemplo de lo que es un embudo de gestión, el cual se traduce en normalización. ¿Por qué embudo? Porque va desde la cantidad de clientes que tenemos en mora, cómo está haciendo su gestión, de esos que estamos gestionando, cómo está el contacto y la efectividad, lo que estamos viendo también una preocupación en cuanto al cumplimiento, aunque también caíamos en cuenta que hay muchas entidades y teníamos un claro ejemplo, una de ellas, que el contacto se dificultaba y pues por ende digamos el resultado del embudo también, pero ya cuando nos vamos a la normalización vemos que disminuye mucho desde que contactamos al cliente hasta que ya lo podemos convertir en un cliente normalizado. Dentro de esos indicadores también el tema de rodamientos, y el rodamiento no solamente debe ser un indicador que yo mire a cierre y es cómo me quedaron los clientes a cierre, sino hablamos de un roll rate donde yo diario pueda ver cómo es el comportamiento de ese cliente entre una mora y la otra para poder tomar acciones, identificar dónde está la cartera y poder también definir dentro de la estrategia si debo hacer un refuerzo paralelo en gestión paralela o debo cambiarle el canal. Y ya pues todo esto se nos traduce también con el tema de la nueva ley, cómo vamos a empezar a tener esos indicadores para poder controlar esta gestión, porque sabemos pues que el contacto nos va a delimitar pues que ya por semana, si tenemos un contacto, debemos de tener esa gestión de cobro, y ahí nos baja el tema pues de la intensidad, pero también poder definir esos nuevos indicadores que nos permitan como compañías poder cumplir la ley que empieza a regir y poder seguir traduciendo a los clientes en normalización, que es el final resultado de lo que necesitamos para las áreas de cobranzas. Muchas gracias. Mi nombre es Tatiana Fernández, soy team leader de Finactiva. Nuestro tema fue los modelos de cobranza B2B. Nuestra principal conclusión es que en modelos de cobranza B2B nosotros debemos ser comerciales, incluso mucho más comercial que quien otorga el crédito. Porque ese modelo de cobranza nos lleva a cambiar muchas cosas frente a la cobranza. No, es más, vamos a empezar porque no debemos hablar de una cobranza, sino de una conciliación, de una negociación. Entonces desde ahí debemos partir, de cómo nos acercamos al cliente, cómo llegamos a ellos y cómo logramos que el vea que nosotros estamos buscando es que ellos puedan continuar con su negocio, podamos continuar con una relación comercial y que a todos nos vaya súper bien. Eso se trata de un ganar-ganar. Otra conclusión que tenemos es que nuestras áreas de conciliación, de negociación, deben tener un conocimiento 360 de la organización, porque finalmente estamos involucrados con toda la organización. ¿Y qué terminamos siendo? La foto final de la organización, del resultado, de cómo termina ese indicador. Entonces es súper importante que participemos, que tengamos el conocimiento, que demos esa educación a nuestros negociadores para que conozcan todo nuestro ecosistema de la compañía y puedan atender muy bien pues, el cliente y la negociación. Otra conclusión es que tenemos unos retos demasiado importantes. ¿En qué sentido? Es en que tenemos una necesidad inmensa de que todo el sistema que tiene que ver con lo que finaliza como ejecutar una garantía, negociar, cobrar, tenga un conocimiento de las nuevas tecnologías. Hablábamos muy puntualmente de los pagarés desmaterializados y en algunas ocasiones de situaciones que se nos están presentando del desconocimiento de la rama judicial o que no acepta pues como este título valor o que no acepta la certificación de derechos patrimoniales porque dice que no pudo validar la firma. Entonces son retos también a los que nos estamos enfrentando. Otro reto o otra necesidad que vimos acá más que una conclusión es que debemos identificar muy bien si esta nueva ley de la que tanto hemos hablado hoy aplica también para la cobranza de la misma forma de la cartera comercial, de la cartera de empresas. Que ahorita teníamos como esa pequeña discusión
y quedamos como bueno, finalmente es un ser humano que le estoy cobrando, es de pronto un representante legal, un contador, pues el que paga, pero entonces va con esta misma normatividad, se aplica absolutamente todo. Nos quedamos como con esa pequeña duda, pero no sé si de los panelistas que estemos nos pueden ampliar, porque sí quedamos como con esa pequeña brecha, porque estamos muy enfocados al crédito de consumo y a cobrarle a la persona natural, pero entonces lo aplicamos de la misma forma a la cartera comercial. Y para nosotros, por ejemplo, los que somos fintech y vamos muy ligados a la tecnología, pues también nos queda como esa duda con toda lo que es la cartera comercial. Muchísimas gracias. Mil gracias. Vamos con las últimas dos mesas, la 5 y la 8. Mi nombre es Luisa Ferreira. Nuestra mesa, la número 5, nos tocó revisar la optimización operativa del proceso de cobro. Yo soy la directora operativa de Viambi Vivo, empresa encargada de la recuperación de cartera a nivel nacional. Estamos en Neiva con presencia en Cali, Pereira y Medellín ahora. Entonces vamos a hablar de lo que pudimos concluir acerca de la optimización operativa de los procesos de cobro. Pues inicialmente con nuestro equipo hablábamos pues de la segmentación de la cartera, no solamente pues por el tema de la altura de mora, hablando de franjas que es lo más básico que hacemos en nuestra cartera, sino también por los perfiles demográficos. Hoy en día, dependiendo del perfil demográfico que tienen nuestros deudores, pues a partir de ahí podremos elegir la herramienta de gestión o de autogestión que requiere ese segmento, ya que hablábamos que no es lo mismo atender hoy en día a un deudor de 25 años a un deudor de 60 o un deudor de 70. ¿Sí? Hablábamos de llevar una hoja de vida del deudor que nos permitiera identificar hábitos de pago y pues también que nos permitiese armar una gestión de cara a los intereses que tienen esos deudores o que han manifestado en las diferentes etapas de cobro. Como segunda conclusión, pues estábamos hablando de establecer indicadores. Al segmentar la cartera, pues establecer indicadores, metas, objetivos que nos permitan ver los resultados de las diferentes acciones que implementamos para la recuperación de cartera, ¿sí? En pro pues de saber si está siendo efectivo o no está siendo efectivo lo que estamos haciendo o lo que hemos diseñado. En esa misma, al hablar de establecer indicadores, pues también es muy importante cuando ya hemos segmentado y conocemos nuestro foco de nuestro segmento, pues saber la oferta de valor, qué le vamos a ofrecer a esos deudores, cómo lo vamos a abordar. Es importante pues saber que los intereses de una persona que estudia son distintos a la persona que hoy en día es pensionada. Entonces, pues a partir de ahí, crear una oferta de valor inicial para atender esa cartera. A partir de lo que hemos hablado, pues definir las herramientas de gestión o de autogestión, dependiendo. Dentro de esa gestión, pues hablábamos de que es muy importante al inicio usar herramientas que nos permitan depurar, validar la calidad del dato y ya a partir del contacto directo concluíamos con el equipo, que es muy importante tener equipo asesor que nos permita generar esas relaciones empáticas con nuestros deudores y pues poder conocer más allá de lo que le vayamos a ofrecer, cuáles son sus intereses que nos permitan mantenerlos conectados con nosotros. O sea, que no se nos van a perder, que no nos van a localizar. Finalmente, y muy transversalmente en la gestión, hablábamos del control de la calidad que se le debe de hacer a la gestión que se está realizando. Y cuando hablábamos del control de la calidad, pues hablábamos, íbamos mucho al tema de la formación de nuestros equipos, que hablábamos, es muy importante tener en cuenta que esos equipos, si bien son hoy en día integrales, también
hay equipos que están especializados en las diferentes alturas de mora, y que también tenemos deudores que tienen, pues, hay asesores que son muy buenos con ciertos perfiles demográficos de deudores, que más allá de tener un speech, también es importante tener unos parámetros, más que un guión, encajarnos en un guión, poder establecer que nuestros negociadores, asesores puedan tener una conversación muy amena con el deudor y que les permita conocer, pues, esos intereses y que nos lleven al éxito de la recuperación. Yo trabajo con AES Internacional. Básicamente compramos cartera castigada y tratamos de refinanciar y generar una buena experiencia del cliente en algunos países de Centroamérica, Ecuador y Colombia. Bueno, el tema que tratamos en la mesa 6 es la gestión de mora avanzada y cartera castigada. Y lo primero que hicimos es tratar de compartir experiencias, ideas, qué nos ha funcionado y qué no. Uno, en el momento que estamos viviendo, aquí hablamos desde que aproximadamente desde hace 6 o 7 meses hemos visto índices de recaudo, de provisiones, de cartera vencida atípicos, como que se han subido, y lo que veíamos que esto puede ser el producto de un entorno inflacionario con estancamiento económico y disminución en la colocación de cartera. Hay un decrecimiento real en la colocación de cartera, específicamente en consumo de hace 12 meses acá. Ha bajado la cartera aproximadamente un 2% en términos reales. Entonces, afortunadamente teníamos sector financiero, servicios públicos, tarjeta de crédito, inclusive finanzas agrícolas, de todo un poco. Y vimos que los índices de recaudo en castigada han bajado de un 30 a un 40% dependiendo de la industria, que es bastante marcado, ¿no? Entonces compartimos eso, y las reflexiones frente a la coyuntura actual de la situación de mayor riesgo de la cartera. Lo que compartimos fue de que en este momento nos toca prestar un singular cuidado al manejo del script, en cómo abordamos al cliente, porque todas las industrias presentamos altos índices de ilocalizables. Creo que muchas veces es lo que no nos deja dormir, que si no podemos contactar al cliente va a ser muy difícil el poder llegar a un acuerdo. Entonces, si cuidamos el script, bajamos el número de ilocalizables, podemos tener una mejor gestión. Ese era un primer punto al cual prestar particular atención. Otro tema que debatimos fue sobre la política de descuentos. Aquí compartimos, hay empresas que no condonan capital, otras que condonan un poco de capital, otras que no condonan intereses y otras que condonan mucho capital. Y después hablamos también de que cuando eso se vende a otra empresa, esa tiene otra política. Entonces, realmente hay muchos colores y sabores en el mundo de las condonaciones que tienen una afectación importante en el ciclo de recaudo de la cartera. Entonces, una conclusión a la que llegábamos es que quizás cuando ofrecemos un mayor descuento de interés o de capital y damos una promoción por tiempo limitado o permanente, se acelera la rapidez en el recaudo. Pero puede ser que estemos sacrificando la cantidad de dinero que recaudemos a través del tiempo. Entonces ahí viene la pregunta que hay que hacer a la gente de estrategia y de analítica y llevarla a la junta: ¿qué es lo que queremos hacer? Entonces esa combinación como que es muy importante, y yo creo que a veces pensamos de que estamos, entre todos los que estamos aquí, más de acuerdo de qué es lo que hay que hacer, pero en realidad en esto, una cartera que se puede estar cobrando 1,000 pesos con una política, con otra política son 3,000 o 3,500, y lo que el deudor recibe al rato de presentarle, págame 3,500 a 6 meses o págame 1,000 de contado, es la noche y el día, ¿no? Entonces en esa parte particular hay que prestar mucha atención.
ser muy cuidadosos y pensarlo bien. Concluimos de que no hay una respuesta correcta para eso, depende mucho de nosotros. Bueno, hablamos también, otra iniciativa fue de que en el mercado existen alternativas de gestión, de negociación del cliente final o deudor con las recaudadoras. Hay empresas que están ofertando un servicio de que yo te ayudo a ahorrar, a provisionar, conseguimos cierto monto, vamos y negociamos con el banco o con la colectora y llegamos a un acuerdo. Eso sucede en el mercado, no solo en Colombia, hay en México, hay en Centroamérica, hay en otros países. Entonces una reflexión era, tratemos de hacer eso dentro de casa. Y así generamos quizás un acercamiento más novedoso con una intención de ayudar al cliente final. Entonces ese es otro planteamiento que se hizo. Hablamos también de una reflexión que había en una práctica de analítica en una tercerizadora también se había detectado que en personal masculino entre 25 y 30 años el índice de recaudo era más bajo. Entonces sí salió eso todos los meses. ¿Qué se hizo? Es una gestión preventiva especial de este grupo. Entonces hay que coger la analítica, encontrar segmentos y hacer iniciativas puntuales y medibles. Entonces esa era otra iniciativa. Y luego finalmente hablamos sobre qué vamos a hacer con la nueva ley. Entonces lo primero que se dijo es que los efectos de esta ley ya los venimos viviendo desde hace tiempo, porque personalmente yo vi desde que salió esta ley al debate público y a la concientización, es que los números, no sé si fue coincidencia o no, pero empezaron a caer radicalmente. Entonces se hablaba mucho de que uno, cuidar el script nuevamente, tratar de acercarse al cliente. Otro, tener una sensibilización muy especial hacia cómo reportamos al buró, porque en cuentas pequeñas judicializar es muy costoso y muy engorroso. Sin embargo, quedamos en manos del cliente final en que quiera pagar o no, pero el buró sí es algo que le obliga a que él cancele. Entonces enfocarse en el tema del buró. La otra iniciativa era cuidar el doble o el triple el proceso de originación. O sea, originemos, coloquemos mejor y así nos evitamos problemas más adelante. Sin embargo, también conversábamos que el índice de bancarización en Colombia es apenas del 45%, cuando en países como Chile, que Hernán nos exponía, entiendo que está en niveles del doble prácticamente. Entonces, si es que bajamos la originación en Colombia, ya con un índice de 45 es quizás generar un entorno recesivo. La otra reflexión es que quizás este tema, el impacto de la ley, sea más o menos temporal. Digamos que hay un impacto, pero quizás lo que sentimos ahorita con el tiempo lo vamos a saber manejar y no va a ser un entorno tan complicado. Y prácticamente eso fue, no sé si se me escapa algo y nada, muchas gracias. Bueno, un aplauso para todos, por favor.